Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por estar presente aquí en esta bella feria en el casco colonial de Petare. Gracias al Ministerio de Cultura, a la Gobernación de Miranda. Nosotros, como parte del Fondo Editorial de la Asamblea Nacional, William Lara, que digamos que estamos como en un nuevo aire de la editorial que este año va a cumplir 10 años y nosotros entramos el año pasado y tenemos la tarea de revivir un poco el proceso editorial dentro de no solo los almacenes, las computadoras, sino hasta el contacto con los escritores. Y en ese contacto con los escritores, el año pasado tuvimos el placer que nos llegara este material que, más allá de una obra narrativa, más allá de quizás un libro más, es un material hecho por un cineasta, hecho por un guionista. Eso nos lleva a unos cuentos bien interesantes. Eso nos lleva a quizás tratar de describir cinematográficamente las palabras, y eso nos lleva a que los cuentos sean muy interesantes y que, repito, cuando estás leyendo no estás viendo solamente una oración, no estás viendo solamente una narración, sino estás viendo una descripción de una escena. Tenemos la suerte de tener aquí al autor, a José Luis Valera, quien nos va a estar hablando un poco del porqué, de dónde nació Los 12 Sentenciados. Buenos días y bienvenido, José Luis. Señor Malavé, gracias por invitarme. Gracias a la Feria del Libro también por este hermoso evento, esta convocatoria. Contento de estar en un lugar tan bonito, en el casco histórico de Petare. Y bueno, sí, vamos a ir hablando poco a poco de los detalles alrededor de este libro. En principio, bueno, mi nombre es José Luis Varela, como ya dijo el colega Malavé. Soy guionista desde hace unos cuantos años de programas de televisión y de películas y miniseries. Quizás ustedes han visto algunas de ellas. En el año 2013 participé en la escritura de Bolívar, el hombre de las dificultades, la película de Luis Alberto Lamata. También soy parte del equipo de escritores de la miniserie de Carabobo, Caminos de Libertad, que espero que la hayan visto, que hayan podido verla. Les informo de una vez que muy pronto van a volver a pasarla en los canales del Estado, una miniserie sobre el bicentenario de la batalla de Carabobo. Y bueno, en ese tipo de actividades hemos participado. Entonces, bueno, surgió la idea de escribir este libro, Los 12 Sentenciados, participando un poco en otro tipo de narrativa, que sería una novela corta, y tuve la oportunidad de mostrarle eso a Delfina Catalá, que es una profesora de semiología, y a la diputada Tania Díaz, que se interesó en el proyecto y hizo contacto con Malavé. Y bueno, decidieron ahí en conciliábulo, en colectivo, que íbamos a hacer unas ediciones de Los 12 Sentenciados, lo cual me tiene muy alegre, muy contento. Y espero que ojalá puedan adquirir un ejemplar y bueno, a ver qué les parece el libro. Ahora les comento sobre el libro. Los 12 Sentenciados es una novela, es un viaje que pudiésemos catalogar o pudiésemos categorizar como una historia fantástica, inclusive con elementos de ciencia ficción. Es un viaje en un universo paralelo, en un mundo alternativo, un viaje como en un sueño, donde, como su nombre lo indica, 12 personas muy distintas son abducidos. Ustedes han oído hablar de cuando los platillos voladores se llevan a la gente. Exacto, eso es una abducción. Bueno, algo así le pasa a estos personajes, que cuando se vienen a dar cuenta están metidos en un tren.
en un tren, en un universo alternativo, es una fantasía, como esas que ven en las películas, que nos divierten y nos entretienen tanto. Entonces, el viaje de ellos, de estos 12 personajes que no se conocen dentro del tren, resulta que todo parece que va a indicar que van hacia un juicio, van a juzgar quiénes han sido en la vida y quizás lleguen a un lugar de castigo, a lo que pudiese ser el infierno, y ahí ellos interactúan y según lo que conversen en ese tren, según lo que decidan en ese viaje alucinante, fantástico, puede que se salven o puede que se condenen al peor de los castigos. Dentro de esta trama, que ya se ha hecho mucho, fantásticamente se ha hablado mucho de lo que algunos llaman género de universo cerrado, de encierro. De esto se ha hablado con diferentes formatos. En una nave espacial, si tú encierras a 10 personas, suceden unos eventos específicos, como es el caso de la película de Ridley Scott, Alien, del año 78, por ejemplo, por decirme, ¿no? Me imagino que habrán visto películas de naves y sus cosas que pasan adentro. Ahorita le fue muy bien a una serie coreana que se llama El Juego del Calamar y bueno, de alguna forma uno puede tomar elementos de allí, ¿no? Una gente que de repente aparece en un mundo que no comprende y según lo que haga puede vivir o morir, pues. Son este tipo de universos y de conceptos discursivos, narrativos, muchas veces tienen una relación con lo moral. Porque en este tipo de la ciencia ficción y el género fantástico muchas veces son excusas para trabajar la moralidad, la ética y la psicología de los personajes. Sucede mucho si metes a 10 personas, a 20 personas, los encierras y los pones a prueba, a presión, sale la psicología del personaje, tiene que reaccionar, se ve quién es quién. Los que parecían buenos a lo mejor no son tan buenos, los que quizás pueden pasar por villanos, puede ser que les toque inesperadamente trabajar en función del colectivo, que es otro elemento importante en un tipo de situaciones como las que presenta el libro Los 12 Sentenciados. Pudiese decirles un poco más, si en la medida que tengamos tiempo, porque también en el libro, hablando de moralidad y de la psicología y de una visión un poco filosófica existencial de ciertas situaciones, otro de los planteamientos que sentí que había que recurrir a ello es en cuanto a las personalidades de los participantes del libro, que tienen que ver con el rol dentro de la sociedad de estos individuos. Entonces aproveché que era una fantasía para reunir en ese tren fantástico a un presidente de los Estados Unidos, a un importante economista mundial, a una autoridad eclesiástica, a un piloto de una fuerza aérea importante y los combiné con personajes humildes, con personajes comunes y corrientes. Entonces esa interacción de personajes con un fuerte rol en la sociedad contemporánea, más gente del común y corriente, bueno, da una serie de situaciones y de combinaciones tanto psicológicas como existenciales y como de roles en la sociedad. ¿Por qué decidí acometer este trabajo, esta aventura, este relato, esta historia? Se lo comenté a la gente de la editorial William Lara, al colega Malavé, lo he podido debatir con profesores. Yo trabajo con profesores de literatura, con profesores
de cine, con expertos en lenguaje, por mi trabajo en la empresa productora audiovisual Divarte. He tenido la oportunidad de trabajar con gente de la academia. Y bueno, se produjo este debate. Ajá, palabra cierta. Palabra cierta, un avión ucraniano, no, es broma. Tuvimos la oportunidad de debatir, bueno, con respecto a las obras masivas, a las obras que a la gente le interesan, la ciencia ficción, lo fantástico, las series que todo el mundo ve, normalmente tienen una orientación ideológica muy fuerte, muy concreta, que sería la orientación occidental, la orientación de la hegemonía. Entonces, en esos debates y en esas conversaciones y en esa inevitable de que las personas que trabajamos con las ideas y con los discursos debatimos mucho sobre los contenidos, dijimos, bueno, ¿y qué pasa si desde este lado del mundo, desde el tercer mundo, desde los humildes, desde un país con ideas progresistas, también hablamos de fantasía, de películas y de obras literarias donde se puede fantasear, con si reunimos a personajes que nos han tratado mal, personajes que representan a las oligarquías o que representan las hegemonías, si lo reunimos con gente normal que puede de cara a cara decirle, mira, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué hiciste esto? Entonces decidimos que estuvimos de acuerdo en que era una buena idea plantear en un libro que un presidente de los Estados Unidos interactúe con un librero, por cierto, así como estamos aquí entre libreros, entre vendedores de libros, entre escritores, con un librero de un kiosco, de una parroquia pequeña de Caracas, y puedan encararse, mira, oye, pero tú has hecho cosas malas en el mundo, o con un premio Nobel de la economía. Esa fue una de las intenciones del libro, abrir una ventana a la fantasía para que interactuaran juntos estos 12 personajes que van vertiginosamente rumbo puede ser a un final trágico o a la salvación, porque tiene una opción salvadora también. No sé si quieres participar. José Luis, gracias. ¿Qué haría, qué lleva a un guionista que está acostumbrado a ver imágenes de cine, en televisión, a querer publicar o a querer hacer algo, a querer hacer un libro? Quizás sea esta búsqueda de algo interior o de algo que no se puede expresar a través de imágenes. Gracias, colega. Sí aparece en el proceso creativo, en la imaginación, esta mezcla de formatos, de posibilidades narrativas. Y sí, cuando uno está trabajando, por ejemplo, en mi caso, con los guiones cinematográficos, pero al mismo tiempo como ser social, como individuo, en esto que estamos hablando de la interacción con los profesores que me acompañan y que me colaboran y con los amigos, uno se da cuenta de esta multiplicidad de formatos que también incluye el internet ahorita, las redes, las noticias interactivas, y el verbo se convierte en un elemento multifuncional que uno dice, bueno, ¿por qué de repente esta escritura remite a un formato noticioso? O en este formato es que se puede hablar de política, o en este formato es que se puede hablar, como tú dices, del mundo interno de alguien, de la psicología, y en función de ese lugar como de confluencia, ¿no? Inclusive el mensaje no verbal que también aparece, las ilustraciones. Uno dice, oye, qué bello, cómo uno puede pasar de un formato a otro. También, obviamente, en el caso de la producción cinematográfica, la imagen está muy
presente y también llena de mensajes. El mensaje más allá de las palabras. Yo interactúo también en mi familia y en mi quehacer laboral. Hay artistas, pintores, ilustradores, como es el caso de mi hijo Tomás Eduardo, de su compañera Abril Mendoza. Entonces, siempre se está en una gran comunión de ideas y de mensajes. Y bueno, era la oportunidad de abordar de otra forma, que genera otro tipo de respuesta y otro tipo de mensaje, la escritura narrativa, el cuento largo, o sea, la historia de la novelada, pues. Y obviamente mi persona y todas las personas que te estoy nombrando, mi hermano José Antonio Varela, que es escritor y cineasta, director, los colegas de Divarte, Rafael Pinto, escritor conocido de varias películas, Nelson Núñez, Julián Balán, escritores y cineastas, directores, Ignacio Márquez, que está ahorita, tiene unos proyectos que han dado mucho que hablar sobre la condición especial. O sea, es un cúmulo, es un lugar de encuentro de muchos pensamientos, y a mí me tocó quizá abordar una que no se ha abordado tanto, que es la narrativa, la literatura. Y bueno, es otro tipo de planteamiento y ojalá lo lean, porque bueno, creo que se pueden ahí también debatir cosas. ¿Y dónde te es más cómodo como escritor? ¿En el guión o en la narración? El guión es un trabajo colectivo. La escritura, bueno, es un proceso más introvertido, es más personal, trabajoso. Este trabajo ayudado por Delfina Catalán, mi compañera y semióloga. Oye, y de todas maneras fueron varios años para poder madurar el libro. Mira, y perdona la informalidad, pero quiero decirlo, para que me digas el nombre del colega que trabajó con nosotros, que no lo recuerdo en este momento. Ángel, que le invitamos para estar acá, pero no quiso. ¿Cómo se llama el nombre mío? Ángel. ¿Ángel qué? Ven. Ajá, tenemos aquí una entrada improvisada. Por favor, preséntate. Disculpa que te saque de tu zona de confort, porque podemos hablar un ratico. Sí. Porque para mí fue, oye, muy especial que una persona que trabaje con la edición, con la escritura, y que nos conocíamos solo por este trabajo, te tocó ser un lector, no solo el editor de la obra, sino ser un lector enfocado y que tuvo mucho que decir sobre la obra, y para mí era una novedad. Y bueno, me diste ese regalo y tuviste un análisis que bueno, ojalá sea correcto, porque me encantó. Por favor, preséntate, disculpa la informalidad, y si lo que quieras decir, te lo agradezco. Sí, soy Ángel Bertucci, soy el corrector de la editorial, William Lara, de la Asamblea Nacional. Generalmente cuando uno hace las correcciones o la edición, uno no está muy al pendiente del fondo de lo que trata el tema, porque evidentemente no, uno hace correcciones ortotipográficas y está pendiente el espacio, estuvo muy bien diagramado, faltó esto, entonces el fondo, como tal el cuento, uno no se percata tanto de cómo va la narrativa. Uno no lee por disfrutar el cuento, uno lee por corregir y porque tiene plazos de entrega. Entonces, ¿qué pasa? Me pasó con este cuento, que la verdad uno como que lo iba leyendo, pero oye, me fue llamando la atención. Entonces la parte de corregir la dejaba a un lado y me dedicaba a leer. Entonces, oye, tenía que volver a leer la hoja para poder hacer realmente las correcciones. Y al final, cuando se entregó el libro, como que cuando ya estaba impreso, lo volví a leer, y realmente es un libro, a mí me encanta mucho la ciencia ficción, y es un libro que a nivel, bueno, las correcciones fueron muy mínimas. Recuerdo que en la Filben, en la Asamblea Nacional, te había comentado que es un libro que tiene muy pocos errores. Quizás por eso fue que logré leer muy bien a fondo más el cuento. Los personajes muy bien desarrollados, la argentina, la mexicana, el barbudo, no recuerdo el nombre de los otros personajes muy bien, porque también fue hace mucho tiempo.
Está el líder también. El líder, que poco a poco, como comentabas, van como hacia una especie de infierno, es como una especie de purgatorio, más que todo. Y en ese purgatorio como que ustedes cometieron ciertos errores, pero vamos a ponerlos a prueba otra vez. Vamos a darle una nueva oportunidad para ver que si realmente ustedes aprendieron de sus errores o siguen siendo las mismas personas de siempre, con personajes totalmente distintos, ¿no? Y que chocan muchas veces, que chocan y por supuesto se relacionen, porque inclusive encontramos romance dentro de la novela. Entonces creo que en ese sentido es una novela que está muy, muy bien desarrollada. Muchas gracias, Carusí. Es más, te agradezco que inclusive lograste renovar el interés de Malavé, que viene por ahí, en la obra, porque él me confesó, mira, Carusí me la vendió también que le metí una relectura, te lo agradezco mucho. Sí, no, lo vendí dentro de la editorial. Emily también que está ahí leyó el libro. ¿Lo leyó? Lo leyó. Emily, te lo agradezco mucho. Y Qué bueno. les comentaba a los muchachos como que, oye, el libro está aquí, aprovechen de leerlo porque realmente la obra es muy, muy buena. Muchas gracias. Vale. Felicito. Qué emoción. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Ángel, y gracias, José Luis, por hacer que Ángel hable. Bueno, si no tenemos más nada que agregar, nos gustaría agradecer una vez más al Ministerio de Cultura, a la Gobernación de Miranda, a todos ustedes que nos acompañan en estos espacios. El libro se encuentra acá en el stand del Fondo Editorial y bueno, nos quedan todavía 3 días de feria y nos vemos por acá. Muchas gracias y ya casi buenas tardes.